¿Se me escucha? Buenas noches. Sí, doctor, se le escucha. Muchísimas gracias. ¿Introducimos o entramos? Depende de ustedes. Como usted guste, doctor, vea su comodidad. Yo normal, depende de ustedes. Permítanme, estaré viendo mi proyección. Ya, ¿alguien me confirma si es que tengo imagen? Sí, doctor, se está compartiendo. Ya, perfecto. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Disculpen, el internet está muy inestable. Voy a cortar la imagen mía. ¿Sí? Eso para generar un poco más de velocidad también. Bueno, al orden de ustedes para comenzar. Está bien, doctor, ya puede empezar. Listo, muy buenas noches a todos los que han acudido, dándose tiempo día viernes en la noche de poder participar. Un webinar organizado por grupos estudiantiles, personas que también tienen el interés de favorecer un tanto el aprendizaje. Es importante recordar lo que son temas complejos, diremos, de lo que es la misma anatomía. Entre ellos corazón, que es un tema complejito de entender, un tema que necesita nomás también unas de pasada, diremos, en términos de anatomía. ¿Por qué? Porque la cantidad de detalles, la información que tiene es también abundante y, bueno, también es difícil de recordar. Nuevamente ponderamos el interés que presentan los estudiantes, los organizadores, por más aún próximos al examen, intentando de que los compañeros y todos los estudiantes que están presentes puedan venir a tener algo más de conocimiento en estos temas. Debido a la variedad de temas no introducimos mucho, nos entramos directamente al corazón y vamos a hablar del corazón en una configuración externa que se va a venir a tener. Primero sabemos que el corazón es el órgano, digamos, responsable, central, corresponsable, diremos, de la oxigenación del organismo. Hablaremos primero de que el corazón forma parte, junto con el pulmón, o son responsables de la circulación de la sangre, la oxigenación y la distribución por el cuerpo, en una vía de salida, diremos, del corazón, que es el sistema arterial, y una vía de entrada en lo que constituye el sistema venoso. La arteria aorta está saliendo del pulmón y está recibiendo a las venas cavas, completando un circuito que es la circulación mayor, por un lado, y por otro lado la circulación menor, que está comprendido también por el corazón, pero ya en esta etapa no impulsa sangre tanto hacia lo que estaría representando el cuerpo, sino hacia los pulmones, constituyendo la circulación menor, corazón, pulmones y nuevamente hacia el corazón. La circulación mayor está regida principalmente como inicio en la aurícula izquierda, se distribuye por todo el organismo y vuelve a través de las venas se inicia en el ventrículo izquierdo y va a venir a terminar en la aurícula derecha. Por otro lado, el ventrículo derecho comienza el circuito pulmonar, envía sangre a los pulmones, esta va a producir el intercambio gaseoso y va a volver hacia lo que constituye la aurícula del lado izquierdo, generando o completando un circuito. Ambas cavidades, las 4 cavidades del corazón, tienen características distintas. Si bien estudiamos como aurículas y ventrículos en común, ya cuando empezamos a profundizar el conocimiento de estas, ya diferenciamos. Fisiológicamente la aurícula derecha es distinta de la aurícula izquierda, anatómicamente igual, tiene distintos detalles.
Esta clase puntualizaremos qué detalles diferencian a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda. Lo propio con los ventrículos. El ventrículo izquierdo es distinto del ventrículo derecho anatómica y funcionalmente, por lo tanto hablaremos de 4 cavidades distintas, ya viendo desde un detalle mucho más específico lo que se presenta en el corazón. El ventrículo izquierdo es mucho más delgado, tiene más detalles inclusive que el ventrículo del lado izquierdo, que es más de paredes mucho más gruesas, y igual presenta otros detalles, los cuales vamos a destacar en esta clase. Primero, externamente, vamos a ver al corazón de esta forma. Los diversos autores lo han dividido en una estructura que tiene forma de un prisma. Aquí viene la diferencia. Un segundito, se daré cuenta. Tenemos mucho ruido externo. Ahora esperemos disminuir eso. Un prisma. Para algunos autores, un prisma quiere decir una pirámide, diremos mucho mejor. Para algunos autores, los clásicos principalmente, un prisma triangular de 3 caras. Para otros autores, un prisma cuadrangular de 4 caras. Esto en la descripción anatómica radica en importancia. ¿Por qué? Porque se le va a agregar una cara más al corazón, por lo menos dentro del texto que genera o que maneja Keignur, versus autores tradicionales tipo Zubier, que genera o que describe al corazón como una pirámide de 3 caras. Precisamente, ¿qué es el corazón? Nos preguntan eso. Se define como una bomba aspirante e impelente principalmente, una bomba cardíaca. ¿A qué nos referimos con la función aspirante? Que va a agasar y en el momento de su contracción va a generar un relativo vacío dentro de sus cavidades que va a aspirar el contenido de sangre proveniente de las venas. Y en el momento de su contracción o sístole, va a impulsar hacia las otras cavidades o hacia la circulación general, principalmente a quien hizo la pregunta. Bueno, en esta definición entonces vamos a encontrar una base del corazón. Permítanme un puntero. Por favor, micrófono, Daniel, les rogamos. Una base que está dirigida, fisiológicamente se describe como que esta base va a estar dirigida principalmente orientada hacia el hombro del lado derecho, y un vértice que va a estar dirigido hacia lo que sería la tetilla, si quieren, o hacia el lado izquierdo. Su base es más posterior, su vértice es más anterior. La base se dirige hacia la derecha, hacia arriba y hacia atrás. El vértice se dirige hacia adelante, a la izquierda y hacia abajo. Por lo tanto, en su posición anatómica ocupa un espacio de 3 ejes. ¿Ya? Su base radica principalmente proyectándose hacia lo que constituye el hombro del lado derecho, va a corresponder primordialmente a la salida y entrada de los grandes vasos. Su vértice va a corresponder casi específicamente al ventrículo del lado izquierdo, siendo que el corazón no es un órgano simétrico, más aún vinculado con lo que estarías representando la posición de bipedestación que asume el cuerpo humano. A diferencia de otros animales, hablaremos de los cuadrúpedos en general, que tienen al corazón muchas veces más en una posición péndula, lo que altera su misma forma y la proyección que éste y sus distintas cámaras tendrían hacia la pared torácica. Bien, entonces vamos a ubicar el corazón en una cavidad o en un espacio que se lo va a denominar mediastino. ¿Qué es el mediastino? Dentro del tórax encontramos 2 espacios o 2 grandes cavidades. El primero de ellos se denominan cavidades pleuropulmonares y van a venir a contener a los pulmones y a las pleuras. En un segundo lugar vamos a encontrar el espacio que están entre las 2 cavidades pleuropulmonares, y a esta se la denomina mediastino. A su vez, el mediastino, a través de una línea que se la denomina plano transverso del tórax, va a proyectar el ángulo manubrio external hasta la unión de la 4ª con la 5ª vértebra torácica, dividiendo las vísceras de este mediastino en un mediastino superior y en un mediastino inferior. A su vez, el mediastino inferior lo vamos a dividir en un espacio anterior, denominado mediastino anterior, muy pequeño, que va a venir a contener al músculo transverso del tórax, a los vasos torácicos internos y a grasa primordialmente, además de un ligamento que fija el pericardio a la pared, que se llama el ligamento externo pericardio. La clase de hoy nos apunta al mediastino medio, que es el lugar donde se localiza el corazón, junto con los vasos pericárdico-frénicos y el nervio frénico. Y la cavidad posterior, que contiene principalmente el esófago y los grandes vasos, siendo la vena ácida, la arteria aorta, los elementos vasculares primordiales y además de el conducto torácico.
Entonces ya lo tenemos ubicado, el corazón es una bomba aspirante impelente que va a venir a localizarse en el mediastino medio dentro de la cavidad torácica, una cavidad con presión negativa que facilita la expansión de los pulmones. Para describirlo, vamos a reconocer en él dos cavidades posteriores más próximas hacia la base, que son las aurículas, aurícula derecha, que externamente, anteriormente la vemos, y la aurícula izquierda, que anteriormente no la vemos por estar tapada por los grandes vasos. Además, vamos a encontrar el ventrículo derecho, que lo vemos en su totalidad, y un ventrículo izquierdo que lo vemos parcialmente. Como les decíamos, la proyección del tórax es bastante particular, y es de esa forma que, según las relaciones que va a venir a presentar dentro del mediastino, se les reconoce en todo este segmento que sería su cara anterior, ¿ya? Una cara, la más amplia, la que se ve en su cara anterior, que es la cara derecha, una cara que no la vemos en su proyección anterior, que es la cara izquierda, y lo que constituiría la base del corazón. Controversial, ¿por qué? Porque en general no existe tanto así una cara derecha, ya que la cara anterior casi se fusiona de manera directa con su cara inferior. Por lo tanto, otros autores solo lo han denominado, por ejemplo, Zubier, el borde derecho del corazón, y sí se ve evidentemente una cara izquierda. Eso es, digamos, para interpretar los detalles que generalmente se describen. Nosotros los vamos a describir en esta clase como si tendría 4 caras. Ya, la cara anterior es esta que estamos viendo acá, y vamos a ver que destaca por lo que se presenta presencia parcial de aurícula y la presencia total del ventrículo del lado derecho. En esta otra diapositiva, en esta otra imagen, viendo abajo, estamos viendo su cara inferior. Aquí vemos plenamente la aurícula del lado derecho, que tiene un eje vertical, y la aurícula del lado izquierdo, que tiene un eje transversal, la cual hace de que ambas caras se puedan estar solapando. Y lo que constituiría la porción ventricular, que aquí veo la mayor proporción del ventrículo del lado izquierdo y parte solamente de lo que constituye el ventrículo del lado derecho. Ya, su cara izquierda, que correspondería a esta, va a corresponder eminentemente al ventrículo derecho y a la aurícula izquierda, junto con la desembocadura de las 4 venas pulmonares del lado izquierdo, y lo que correspondería a la cara derecha estaría primordialmente ocupado por la aurícula del lado derecho y la desembocadura de las 2 venas cavas, pero sean superiores o sean inferiores. Ahora, detallando cada cara, vamos a decir que en la cara anterior, que correspondería a todo este segmento, vamos a encontrar externamente hablando, hablamos de configuración externa, una porción elevada que destaca por sobre todas en esta cara, ya, la cual nos muestra una porción de corazón que no gradualmente, bruscamente, va a modificar sus características musculares de músculo cardíaco, bruscamente cambia de configuración y se transforma por delante y primero en lo que constituiría la aurícula del lado derecho, la vena pulmonar. Justo por detrás, entrecruzándose con estas, estamos encontrando lo que constituye la arteria aorta torácica ascendente, ya formando prácticamente una cruz. A este sector del ventrículo del lado derecho, externamente hablando, lo denominamos el infundíbulo pulmonar, o también denominado el cono arterioso. Hacia su izquierda vamos a encontrar en un corazón recién extraído, diremos, y abierto el pericardio, lo que constituiría grasa propia del pericardio, que está cubriendo a una arteria que discurre por un surco que se localiza en profundidad de esta grasa, que está representando la arteria interventricular anterior, que es rama a su vez de la arteria coronaria izquierda, diferenciándome en esta cara un ventrículo del lado izquierdo, corto, pequeño, que ocupa la punta del corazón, y un ventrículo del lado derecho, que lo vemos en toda su extensión en esta cara. Más para atrás, ya llegando hacia lo que constituye la cara derecha, vamos a encontrar el surco aurículo-ventricular del lado derecho, muy marcado, muy proyectado, que claramente me diferencia a la aurícula del lado derecho con el ventrículo del lado derecho. En su profundidad estamos encontrando la arteria coronaria derecha, la cual da ramas que externamente también se encuentran cubiertas por un panículo adiposo graso propio del corazón. Hacia lo que constituye ya su cara derecha, veo parte de lo que representa el ventrículo del lado derecho, y por encima del surco auriculoventricular encuentro la proyección de la aurícula del lado derecho y una prolongación de a manera de una pirámide que se dirige hacia la izquierda, que representa la orejuela o auriculillo.
Acá un punto importante, ¿por qué? Porque veo en la aurícula derecha la desembocadura de la vena cava superior hacia arriba y proyectado, no se ve tanto, pero sí se proyecta lo que representa la desembocadura de la cava inferior. En el punto de desembocadura de la vena cava superior, en esta cara, voy a encontrar un surquito pequeño, a veces no se lo nota mucho, pero sabemos que se lo denomina el surco terminal, también denominado el surco de His o surco terminal de His, el cual por dentro, lo vamos a ver en un momento más, proyecta una cresta, se llama cresta terminal o cresta terminal de His. Lugar de importancia, ¿por qué? Porque ahí se proyecta, ahí está, diremos mejor, el nodo sinusal, elemento principal para que corresponde al sistema de conducción del corazón. Son esos detalles que encontramos en la aurícula, en la cara derecha, y ya vimos la cara anterior. La cara inferior es todo este segmento que está, como les dije, ocupado principalmente por el ventrículo del lado izquierdo. Voy a anotar ahí el surco auriculoventricular del lado izquierdo y también voy a ver el surco auriculoventricular del lado derecho. En este surco voy a encontrar a las ramas de lo que constituye la arteria circunfleja, rama de la coronaria del lado izquierdo, y además en esta se forma una vena gruesa del corazón que se la denomina el seno coronario. Y además en este voy a encontrar la presencia del surco interauricular, el surco interventricular, que junto con los dos surcos auriculoventriculares me forma el surco cruciforme en cruz. Posterior al surco auriculoventricular del lado izquierdo, ya evidencio plenamente la desembocadura de la vena cava inferior. Hacia atrás, de forma cuadrangular con eje transversal, la aurícula del lado izquierdo, y hacia la derecha, con un eje vertical, la aurícula del lado derecho. ¿Ya? La cara derecha izquierda del corazón es una cara amplia, corresponde al ventrículo del lado izquierdo, y lo que destaca en esta cara es no tanto un surco, sino la presencia de una arteria que se llama la arteria marginal del lado izquierdo. La base del corazón está ocupado eminentemente por los grandes vasos sanguíneos, parte de la aurícula del lado izquierdo, y voy a encontrar delante de todos estos la arteria pulmonar, detrás la arteria aorta, un surco a nivel de pericardio que se llama el seno transverso del corazón, y posterior a esto la aurícula derecha, izquierda, con la desembocadura de las 4 venas pulmonares. Ya el vértice del corazón, como les mencionaba, se proyecta al quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, y generalmente es a este nivel en el donde estamos encontrando la punta del corazón, y semiológicamente detectamos también aquí el latido de punta, que quiere decir que el corazón al contraerse se torsiona su propio eje, aumenta y disminuye en cada sístole y diástole sus diámetros, y me golpea la pared torácica, generando a la palpación un pequeño golpeteo, diremos, justo por debajo de la tetilla del lado izquierdo. A eso se lo denomina latido en punta, y muy a grosso modo, o en la exploración cardíaca, nos permite determinar dónde está la punta de este corazón. Si es que ese latido de punta lo palpo más hacia la izquierda, puedo suponer, o más bien es probable que exista un crecimiento cardíaco en un paciente con algún factor de riesgo más que podamos encontrar. Entramos posteriormente a la configuración externa, a la conformación de un esqueleto que existe a nivel del corazón. No puede ser hueso porque el corazón necesita contraerse, ya en nuestra especie es un esqueleto fibroso, tejido fibroso, de importancia. ¿Por qué? Porque va a venir a aislar a lo que representa las aurículas de los ventrículos, y se lo denomina el esqueleto fibroso del corazón. Está conformado por tejido fibroso que se coloca alrededor de las válvulas del corazón, generando un aislante de la conducción eléctrica del corazón, evitando de que un estímulo eléctrico que discurre por las aurículas cuando el corazón se contrae pase por lugares, diremos, no debidos, o lugares que no pueden generar una conducción eléctrica de manera directa. ¿Qué me quiere decir esto? Que en una etapa la aurícula se contrae y el ventrículo se mantiene quieto. En otra etapa, el ventrículo se contrae y la aurícula queda relajada, generando 2 tiempos en el latido cardíaco. Es la importancia de esto. Está conformada por un anillo que se llama, hacia la derecha, diremos primero, el anillo mitral, hacia la izquierda el anillo tricuspideo, y hacia adelante el anillo pulmonar primero.
Por eso la relación de estos tres elementos de importancia, perdón, el anillo aórtico, disculpe. ¿Ya? El anillo aórtico, tricuspidio y mitral se encuentran o generan un tejido más ancho en su parte central que va a presentar un agujero. Este agujero es el lugar por donde podría ingresar un estímulo eléctrico del corazón de aurículas a ventrículos. Esto genera estos dos tiempos en la contracción cardíaca. Como les reitero, si el estímulo normalmente pasa por acá y por otro lado ingresa otro estímulo, estamos ante patología cardíaca que muy probablemente nos va a ocasionar latidos asincrónicos o también denominados latidos arrítmicos del corazón. Este sector se lo denomina el trígono cardíaco y se encuentra detrás de lo que representa el anillo de la arteria aorta. Por delante del anillo de la arteria aorta y delante de todos otros, obviamente unido al anillo de la arteria aorta, estamos encontrando el anillo de la de la arteria pulmonar, el cual va a alojar cada uno a las válvulas con el mismo nombre, el anillo tricuspidio a la válvula tricúspide, el anillo mitral a la válvula mitral, el anillo aórtico al origen de la arteria aorta y el anillo pulmonar a la arteria pulmonar. Como estamos viendo en esta otra diapositiva, son anillos completos que a nivel del tricuspidio y mitral generan inserción para las válvulas, las llamaremos tricuspidio y mitral, auriculoventriculares también denominados. Y hacia adelante, otro tipo de válvulas que son las válvulas semilunares, que tienen forma de media luna, distintos totalmente a lo que son las válvulas auriculoventriculares. Ahora vemos en una etapa de sístole auricular y diástole ventricular. ¿Qué estoy encontrando? Estas valvas del corazón, ya con valvas, este sería un corte a nivel del anillo fibroso, donde estoy viendo la región del trígono, donde está pasando el haz auriculoventricular, parte de, también llamado haz de His, parte del sistema de conducción del corazón. Voy a valorar esta válvula tricúspide, que está conformada por una valva anterior, que correspondería a esta, una valva posterior, que estaría hacia la cara posterior del corazón, y para el lado derecho, una valva más pequeña que se llama la valva septal. Estas están unidas, como vamos a ver posteriormente, a través de cuerdas tendinosas a músculos que se encuentran en el ventrículo del lado derecho. En el lado izquierdo voy a encontrar dos valvas, solo dos, que parecen cuando la aurícula se contrae y estas se abren, la mitra de un obispo, la mitra del papa, podemos decir, donde voy a encontrar una valva que se encuentra dirigida o se encuentra insertada hacia adelante y hacia el medio, denominándose a esta valva también anteromedial, y otra valva que correspondería que corresponde a la valva posterolateral, generando solo dos valvas. Para simplificar, si quieren, algunos autores denominan a esta valva solamente anterior y a esta valva solamente posterior. Tiene las mismas características que en el lado derecho, ya que tienen cuerdas tendinosas que las están fijando a músculos del ventrículo del lado izquierdo. En el corte, solo por circunstancia, vemos cómo las venas del corazón, varias venas se unen, se dilatan y me forman esta gran dilatación que se la denomina el seno coronario del corazón. Perdón, podrán ver ustedes que hacia adelante encontramos otro sistema valvular totalmente distinto que corresponden a las valvas semilunares, vistas desde arriba y cerradas, se ven así. También a cada una de estas válvulas, en general se llaman válvulas, y cada una se llama valva. Vamos a encontrar que en la aorta tengo una valva que se dirige hacia adelante o se inserta en la parte anterior del anillo valvular, se llama valva anterior. Esta otra que se dirige hacia atrás, que se la denomina valva posterior, y la aorta tiene una tercera que se llama la valva izquierda porque está insertado en el lado izquierdo del anillo valvular. Por delante encuentro la valva en la pulmonar, la valva anterior, esta, la valva posterior y la valva derecha, ya que está insertada en la porción derecha del anillo valvular. Cuando el encuentro en la siguiente etapa, lo que correspondería a la sístole ventricular y a la diástole auricular, se cierran las valvas, las auriculoventriculares las ven en toda su magnitud, una valva anterior, posterior y septal, y en el lado derecho una valva anteromedial y una valva posterolateral. Cuando están abiertas las arteriales, voy a ver que tienen forma de media luna, presentando un sector específicamente media luna que se la denomina lunula, forma de media luna, y estas
se unen, digamos, o sea, son dos medialunas por cada valva, estas se unen en la parte central, el punto que chocan de las tres valvas, y esta se llama nódulo. De lo que corresponde el seno valvular del lado derecho sale la coronaria derecha, en lo que corresponde el seno valvular del lado izquierdo sale la coronaria izquierda. Coronaria derecha que sigue su trayecto en un solo, como una sola arteria, y en el lado izquierdo sale como coronaria derecha y rápidamente se va a dividir en la arteria interventricular anterior, que se dirige hacia adelante del surco auriculoventricular, y esta otra que se la denomina la arteria circunfleja, que rodea lo que se presenta el ventrículo del lado izquierdo hasta la parte posterior del corazón, después las describimos. Hacia adelante de estas, mismo comportamiento, encontramos las valvas pulmonares, que presentan un sector en media luna, también denominado lúnula, y el punto de unión, la elevación que corresponde a las dos lúnulas, que se la denomina nódulo también en este aspecto. Estos generan en cada contracción, en este caso sístole, diástole, diástole, es el ciclo que tienen estas valvas. Cuando tenemos lesión, son valvas, si bien resisten la presión del corazón, son valvas delgadas. Por lo tanto, un proceso inflamatorio las va a edematizar y puede venir a ocasionar lesión. ¿Qué tipo de lesión? Cuando se inflaman por cualquier motivo, se desestructura su forma y tienen tendencia a adherirse en sus porciones de contacto entre ellas. Cuando se unen, se lo suele denominar estenosis valvular. Si se unen estas valvas, cualquiera sea, anterior y posterior septal, se llama estenosis tricuspidea. Si esa fusión se encuentra en la aórtica, estenosis aórtica. Más frecuentes serán estos en lo que se presentan las valvas semilunares, denominándose aquí uniones, que en estas uniones se correspondería a estenosis aórtica o estenosis pulmonar. Si fruto de estas estenosis o por cualquier otro motivo las valvas no se cierran completamente, vemos en la imagen que cuando hay la contracción, las valvas cierran totalmente el orificio. Si al cesar no se tocaran de manera plena, entonces estamos ante insuficiencias valvulares. Tenemos insuficiencias valvulares tanto en tricuspidia o mitral, o insuficiencias valvulares también de la válvula aórtica o pulmonar. Cada una de estas va a tener como resultado la regurgitación de sangre hacia atrás, diremos, o sea, a la cavidad de origen. Si son insuficiencias del lado derecho, lado izquierdo, auriculoventriculares, vamos a tener regurgitación de sangre hacia las aurículas, y si tenemos insuficiencias de las válvulas semilunares, vamos a tener que la sangre en la sístole, que debería avanzar en un solo sentido, regresa hacia las cavidades, sea ventrículo del lado derecho o sea ventrículo del lado izquierdo. Bien, avanzamos el larguito el tema y empezamos a ver la configuración interna de estas cavidades. Voy a aquí tener un corazón, le voy a hacer un corte. Este corte va a corresponder a la pared lateral de la aurícula del lado derecho y me va a mostrar estos detalles. Acá preferentemente se estudia la aurícula derecha como una cavidad de 6 paredes. Si bien es un todo continuo, para un mejor orden se prefiere describirla con 6 paredes, donde como si fuera un cubo, voy a encontrar que la aurícula derecha tiene una vena hacia arriba, se llama vena cava superior, y una vena hacia abajo, que es la vena cava inferior. ¿Ya? Si veo lo que sería la pared superior, este segmento de la aurícula derecha, encuentro dos detalles de importancia. Primero, el orificio de desembocadura de la vena cava superior y una cresta que se eleva acá, que hacia afuera correspondía a este surco. A este se denomina por fuera el surco terminal y por dentro la cresta terminal. Reitero la importancia que mencionamos, que es acá donde está localizado el nodo sinusal del corazón o el marcapaso del corazón. No hay más detalles en su pared superior, orificio de desembocadura de la vena cava superior y la cresta terminal. Hacia abajo voy a encontrar el orificio de la vena cava inferior que está desembocando hacia la aurícula derecha. En el ángulo entre pared inferior, esto que sería la pared medial y esto que sería la pared anterior, voy a encontrar el orificio de desembocadura de lo que se presenta el seno coronario, donde vamos a encontrar dos valvulitas, se llaman válvulas, son pequeños repliegues de endocardio que están proyectados acá, no cumplen una función plena valvular. ¿Por qué? Porque no oclusionan estos orificios.
son como vestigios de su formación y se lo denomina simplemente, para no complicarles mucho, la válvula del seno coronario y la válvula de la vena cava inferior. Hacia atrás vamos a venir a encontrar la pared posterior dirigida hacia atrás. Esta se encuentra justo en un eje que une la cava superior e inferior, no presenta detalles. Algunos autores refieren la presencia de un pequeño tubérculo que se lo denomina el tubérculo venoso. Es probable que se esté formando por el flujo que permanentemente toda la vida de la persona se forme, porque llega la sangre de la cava superior, llega la sangre de la cava inferior, ambos flujos se chocan acá, generan remolinos que van a dirigirse hacia la parte anterior del corazón. Ya conocí pared superior, cava superior, cresta terminal, ya conocí pared inferior, cava inferior, y para algunos autores, desembocadura del seno coronario. Otros lo describen como un detalle de la pared septal. La pared posterior, donde hay un tubérculo venoso. La pared anterior estaría acá y corresponde específicamente a esto. Está totalmente ocupada en el lado derecho por el orificio de lo que es la válvula tricuspide. Y tengo audio, ¿no? ¿Me están escuchando? Siempre hay que verificar porque no se cae. Sí, doctor, se le escucha perfecto. Ya, espero que estén entendiendo. Superior, inferior, posterior vimos. Hacia adelante, orificio de la cava inferior. En esta diapositiva se ha abierto la pared lateral y voy a encontrar dos detalles. La pared lateral sería todo este sector. Y voy a encontrar primero que esta pared está ocupada por numerosas elevaciones de la pared que corresponden a los músculos auriculares. También se lo denominan clásicamente estos músculos, a estas elevaciones de los músculos pectíneos o pectinados. Su característica es que son haces de fibras musculares gruesas, pero que entre ellos dejan espacios solo cubiertos por endocardio en la porción externa. Por lo tanto, si veo hacia afuera, en la mayor parte de los corazones se ven casi a trasluz las fibras musculares que están discurriendo por acá, y entre ellos espacios más oscuros, que son lugares donde encuentro casi solo endocardio y pericardio por fuera, pero al medio están como espacios abiertos entre fibra y fibra. Entonces, el segundo detalle que encuentro es este agujerito, que es el orificio de entrada a la orejuela o auriculilla del lado derecho. A esta la diferencio porque esta tiene una forma triangular, a diferencia de la o sea, diremos mejor que termina en una punta y tiene una base que se continúa con la aurícula derecha. Para diferenciarla de la orejuela o auriculilla del lado izquierdo, que tiene más bien una forma de dos puntas, acá es un tanto más corta, pero tiene una forma cuadrangular, como lo vamos a ver después. Tengo pared superior, tengo pared inferior, ya describimos pared posterior, pared anterior y pared lateral con dos detalles, músculos pectíneos y orificio de entrada a la orejuela o auriculilla. Por último, en esta aurícula me queda esta pared, se llama la pared septal o pared medial. En esta pared destaca una fosita como que está hecha para una huella digital, diremos, y tiene un contorno externo incompleto. Esta constituye uno de los elementos más importantes del corazón y se la denomina la fosa oval. Es el vestigio de un agujero que existe embriológicamente hablando, que se lo denomina el agujero de Bottal. Pensaremos que el niño dentro del vientre materno no está respirando. Como no está respirando, no está oxigenando su sangre. La sangre de la madre entra hacia el sistema venoso del niño, producto generalmente se lo llama, no tanto el niño, y esa sangre oxigenada llega a la aurícula derecha, distinto a lo que sucede en el adulto. Este agujero está abierto en la etapa embrionaria, por lo tanto la sangre de la aurícula derecha, a través de este agujero abierto que corresponde después a la fosa oval, va a pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, a la aorta, y se distribuye al cuerpo, generando la oxigenación de los distintos tejidos. Cuando el producto nace y se le corta el cordón umbilical, automáticamente aumenta la presión de la aurícula izquierda y este agujero automáticamente se cierra, generando solamente una porción membranosa que constituye a esta fosa oval. Su contorno se lo denomina el limbo de la fosa oval y son los dos detalles que encuentro acá, la fosa oval y el contorno que se lo denomina el limbo de la fosa oval. No hay más detalles en la aurícula derecha visibles dentro de lo que es la anatomía. ¿Alguna duda?
Genial. Pasamos a la aurícula, al ventrículo del lado derecho. La sangre de la aurícula derecha pasa hacia el ventrículo del lado derecho. Vamos a hacer un corte en este ventrículo derecho que nos permite ver su estructura interna. Hemos quitado la mayor parte de su pared lateral y voy a ver este ventrículo del lado derecho. Si nosotros hacemos una sección en el corazón, vamos a ver más o menos lo siguiente. Permítame un segundito. A ver acá. En un corte del corazón que estaría siendo más o menos en este sector, ¿me sale? En la punta del corazón. A ver, ¿dónde está esto? Ahí está. Aquí está. Voy a ver lo siguiente. Este sería el corazón. Perdón, una cavidad. Perdón, muy feo el dibujo, pero diremos que el ventrículo del lado derecho tiene paredes delgadas y va a tener la forma de una letra D invertida, mientras que el ventrículo del lado izquierdo tiene una forma circular. Perdón, ¿ya? Esto genera que el ventrículo del lado derecho tenga 3 paredes. Al corte hablaré de una pared anterior, una pared posterior y una pared septal o pared medial. Y el ventrículo del lado izquierdo va a tener solamente una pared anteromedial y una pared posterolateral. Si he prestado atención antes, tienen los mismos nombres que las válvulas que se corresponden. Por lo tanto, puedo decir que como hay una pared anterior, va a existir una valva anterior. Como hay una pared posterior, va a existir una valva posterior, y como hay una pared septal, va a haber una valva septal. Cuando veo la configuración interna de los ventrículos, es totalmente fibras musculares. Perdón, me desco la garganta. Voy a diferenciar a estas de la siguiente forma. A ver, vuelvo a dibujar. Un grupo de fibras que hay aquí se llama trabéculas carnosas o músculos papilares. Va a tener la forma de un dedo parado. Estas se llaman trabéculas de primer orden, o también llamados pilares del corazón. Otro grupo de fibras, si esta es la pared del ventrículo, va a saltar como un puente colgante entre una pared, solo una destaca. A esas fibras se las denomina de segundo orden. Y un tercer grupo que hacen proyección en la pared, simplemente como estoy dibujando acá, se los ve como elevaciones de la pared, pero no forman puentes colgantes, sino solamente elevaciones de la pared. A estas se llaman trabéculas de tercer orden, ¿ya? Entonces, tengo las trabéculas de primer orden, también llamadas pilares del corazón. Hay una trabécula o un tipo de músculos por cada pared. Entonces, voy a encontrar una trabécula de estas como un dedito parado en la pared anterior, otra en la pared posterior y otra en la pared septal. Ahora lo vemos acá. Veo pueden ser una, dos, en la pared anterior, corresponde a esta, más atrás otra en la pared posterior y una muy pequeña en la pared septal. Por lo tanto, a estos, como están, estas trabéculas van a generar unos tendones, se llaman cuerdas tendinosas, y de estas van a venir a fijarse en las 3 valvas que encuentro. De la pared anterior sale el pilar anterior del corazón o trabécula carnosa de primer orden, y desde ahí están saliendo cuerdas tendinosas que se fijan principalmente en la valva anterior, y algunas fibritas van hasta la valva posterior. Del pilar posterior, que sería esta que se encuentra en la pared posterior, salen cuerdas tendinosas que se fijan en la valva posterior, que sería hasta acá, y algunas se van hacia la valva septal. Y en el pilar septal se generan cuerdas tendinosas que se fijan en la valva septal, y algunas se proyectan hasta la valva anterior. Estas cuerdas soportan a las valvas del corazón y tienen una precisión
micrométrica, diremos, que hacen de que cuando el ventrículo se contraiga, estas solo se estiren hasta el nivel en el cual se cierre plenamente el orificio auriculoventricular. Hay situaciones en patologías también específicas que estos que son tendones se infiltren de algún otro tipo de tejido y tengan el riesgo de romperse. Si estas cuerdas tendinosas se rompen, la valva inmediatamente se vuelve insuficiente y va a permitir que sangre desde el ventrículo correspondiente, en este caso el derecho, vuelva hacia la aurícula del lado derecho. Generando, digamos, una insuficiencia valvular. Si esa insuficiencia es importante, puede producir muerte súbita en el paciente, en la persona, quiere decir que está haciendo su actividad, cualquiera que sea, puede ser de trabajo alto o bajo del corazón, pero puede producir la muerte súbita en la persona si es que esta insuficiencia sería grave. Entonces, he visto que en trabéculas de primer orden encuentro pilar anterior, pilar posterior y pilar septal. Ahora, desde la base del pilar septal voy a encontrar que no se ve esto, una fibra se está dirigiendo por el lado derecho del tabique interventricular, bruscamente se separa y separándose como un puente se va a dirigir desde el pilar septal hasta el pilar anterior, como un puente. Aquí vemos ese puente. El único músculo de segundo orden visible en el corazón es este. Quiere decir que al medio del ventrículo encuentro un puente que salta desde un pilar hasta otro. A este se le denomina la trabécula septomarginal o también denominada la banda modeladora o cintilla arciforme. Distintos autores le dieron diferente denominación. La más común que se está utilizando ahora es la trabécula septomarginal. Su importancia radica en que el sistema de conducción del corazón en esta cavidad se va a proyectar en esto, o sea, esto es la rama derecha de las aurículo-ventricular o haz de His que está discurriendo a convertirse en fibras de Purkinje en el ventrículo del lado derecho. Tercer detalle voy a encontrar, acá está un poco cubierto, una cresta que en línea se va a continuar con el pilar septal y con la trabécula septomarginal, está, y me va a formar una proyección, diremos. No es un tabique, no es una elevación, pero es un límite que hace que el ventrículo del lado derecho tenga dos cavidades o espacios. La primera se llama cámara arterial o cámara de entrada. Une, o es el punto cuando la aurícula se contrae, es el espacio donde la sangre entra durante la diástole ventricular y la sístole auricular. Quiere decir que la sangre entra al ventrículo en este espacio, que está principalmente limitado por las valvas, pero externamente está la cresta supraventricular, pilar septal y la trabécula septomarginal. Cuando se cierra las valvas auriculoventriculares, se genera un segundo espacio, se llama cámara de salida o cámara ventricular. Esta, durante la contracción del ventrículo, empuja la sangre no puede volver a la aurícula y por lo tanto sale la sangre del corazón, por eso cámara de salida, hacia, en este caso del lado derecho, la arteria pulmonar. Aquí veo justo esta trabécula, me marca más o menos el segmento donde el músculo ventricular comienza a desaparecer y empieza a aparecer las túnicas correspondientes a la arteria pulmonar que encontraríamos a este nivel. Esos son los detalles que encontraría en el ventrículo del lado derecho. ¿Alguna duda? ¿Quieren que repitamos algo? Bien. Pasamos a las otras cámaras. Aurícula del lado izquierdo. Tengo algo en mi pantalla, ya están ahí. La aurícula del lado izquierdo es esta al corte. La voy a dividir igual para no perder el orden, que estamos en 6 paredes. Donde voy a ver una pared superior más o menos a este nivel profundo. No encuentro ningún detalle. Voy a encontrar una pared inferior también en este lado. Tampoco encuentro ningún detalle, son lisas. La pared anterior, igual que en el lado derecho, va a estar ocupada por el orificio auriculoventricular. Capaz en esta aurícula la importancia radica en su pared posterior, porque aquí voy a encontrar 4 orificios que corresponden a las 4 venas pulmonares desembocando en la aurícula del lado derecho.
La pared lateral es igual que en el lado izquierdo, va a presentar, en el lado derecho, perdón, va a presentar el orificio de entrada a la orejuela y ahí están también los músculos pectíneos del lado izquierdo. La pared septal es curiosa, tiene dos detalles iguales, pero en sentido contrario que la aurícula del lado derecho. Quiere decir que me muestra el otro contorno del agujero de Botal, ya tapado, que en el lado derecho era la fosa oval, en el lado izquierdo se llama la fosa semilunar, su contorno ya no es hacia arriba, sino es hacia abajo, y a este se lo denomina el limbo de la fosa semilunar. No hay más detalles. Pared superior sin detalles, pared inferior sin detalles, pared anterior igual que en el otro lado, solo que dos valvas, orificio aurículo ventricular del lado izquierdo, pared posterior, 4 orificios de las venas pulmonares, pared lateral, solamente un detalle a comparación con el lado derecho, que constituye el orificio de entrada a la orejuela o auriculilla, y la pared septal igual una fosa, sentido invertido, la fosa semilunar y el limbo de la fosa semilunar. Paso al ventrículo del lado izquierdo. Si comparo con el derecho, fíjense, la pared de esta es muy gruesa, mientras que en el otro lado la pared era muy delgada. Si hago comparación con lo que se presenta, a ver, permítanme un segundito, porque no se quiere ir, aquí está. Aquí la pared es casi del grosor del puntero láser, en el lado derecho. Y en el lado izquierdo la pared es mucho más gruesa. ¿Qué nos genera eso? Que la fuerza de contracción del ventrículo derecho es menor que la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo. Claro, tiene que ser así, porque no se necesita tanta presión para enviar sangre solo a los pulmones, lado derecho. Lado izquierdo sí necesita mucha fuerza porque tiene que empujar sangre por todo el cuerpo hasta que llegue esa misma sangre hasta los dedos de los pies. Por lo tanto, el ventrículo del lado izquierdo genera más fuerza, por lo tanto sus paredes son más gruesas. El ventrículo del lado derecho genera menos fuerza, por lo tanto sus paredes son más delgadas. Si el pulmón se fibrosara o el pulmón tendría un tipo de patología, por ejemplo, edema pulmonar inclusive, las paredes del ventrículo del lado derecho, por lógica, si trabajan más, engrosan más. Si las paredes del ventrículo derecho se engrosan más, ya me generan lo que se llama hipertrofia del corazón. En términos generales se llama hipertrofia cardíaca, pero siempre hay que saber puntualizar que si la hipertrofia es de ventrículo derecho, hablo de patología a nivel pulmonar principalmente. Y si hablo de hipertrofia del lado izquierdo, hablo principalmente de patología sistémica que está afectando a este. ¿Cuál es la más común? La hipertensión arterial. ¿Alguno del grupo, por favor, ayúdeme? La hipertensión arterial, patología muy común en nuestro medio, ¿cuál de las dos cavidades del corazón estaría afectando? ¿El ventrículo derecho o ventrículo izquierdo? Izquierdo. ¿Alguien ayuda? Izquierdo, correcto. Ahora, es de importancia también esto, ¿por qué? Porque la hipertensión generalmente no me da síntomas, estoy un poquito mal, transpiro más, me duele mi cabeza, me siento más débil, síntomas generales. No es un día tomando un café se me sube la presión, mi cuerpo tiene los mecanismos de compensación para esto, pero es una falla transitoria, digamos. Veo a alguien fumar cigarros, solo oliendo el humo del tabaco, va a subir mi presión arterial transitoriamente. Pensaré como si fuera al gimnasio, pero si mi presión está subida de manera permanente, entonces tengo que saber que un hipertenso va a engrosar mucho su pared. Por lo tanto, como el engrosamiento es muscular, el corazón no crece hacia afuera, empieza a crecer hacia adentro. En estas personas voy a encontrar una amplia o un gran crecimiento de la pared del ventrículo del lado izquierdo, lo cual disminuye el espacio interno para que la sangre entre. Esto que va a generar un corazón izquierdo, un ventrículo izquierdo muy fuerte, o sea, puede empujar la sangre más arriba del tope máximo que, bueno, ya varió, vamos a criterio antiguo 120-80, o en persona joven, criterio todavía persistente, pero el espacio queda pequeño y por lo tanto te voy a tener un corazón fuerte, pero poca sangre que empujar, ya que el corazón se acomodó a esa presión arterial alta que está. Por eso la hipertensión se trata, no tiene consecuencias inmediatas o no son visibles, diremos,
pero en largo plazo este corazón se va a volver más grueso, más fuerte, pero menos eficiente para las necesidades del cuerpo. ¿Qué encuentro en el ventrículo del lado izquierdo, además de una pared gruesa? Voy a encontrar dos grupos de pilares de primer orden o de músculos papilares de primer orden, uno también en cada pared. Un grupo se llama pilar anterior o anteromedial y el otro grupo se llama pilar posterior o posteromedial. Estos generan cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas del anterior se fijan en la valva anterior y algunos van a la valva posterior. Del posterior se fijan principalmente en el posterior y algunas se van al pilar anterior, pero cada pilar tiene su preferencia de inserción de cuerdas tendinosas. No hay más detalles, capaz mencionar que los de músculos de tercer orden son muy abundantes acá, elevaciones de lo que se presenta en la pared ventricular, igual se genera acá una cámara de entrada o arterial, que es el punto donde el flujo arterial de la aurícula entra, y la cámara de salida, que aquí es más dirigida hacia la parte septal, donde la sangre va a ser empujada hacia la arteria aorta y a la circulación general. Esa es configuración interna del corazón. ¿Alguna duda? Espero estén entendiendo. Es años ha costado entender esta dinámica del corazón. No es difícil aprenderla. Sí se necesita principios fisiológicos básicos, por lo menos, para poder entender y también para intentar describir la patología, pues también fuerte en este aspecto. Bien, si no hay dudas, continúo. Veamos otra diapositiva, otro autor del ventrículo del lado izquierdo. En esta puedo ver la orejuela con dos puntas, a diferencia de la izquierda, que tenía solo una punta. Veo las venas del corazón formando seno coronario, pilar anterior o anteromedial, pilar posterior o posterolateral, cuerdas tendinosas y las dos valvas del corazón. Estas limitan una cámara de entrada y aquí al fondo la cámara de salida que estaría comunicando con la arteria aorta. ¿Qué más tenemos? A ver. Eso en configuración interna y externa del corazón. Hemos intentado resumir de una forma lo más sencilla posible esta disposición. En el corazón es de importancia una patologías muy frecuentes van a afectar a las arterias. Tampoco son patologías inmediatas, son patologías tardías. Igual el infarto actualmente del corazón, que sería un sector que ha dejado de percibir la oxigenación adecuada interna, la respiración interna del cuerpo, que es entre las arterias y los tejidos, pero se da por procesos, digamos, crónicos. El corazón primero sufre cuando él mismo le es insuficiente a él mismo. O sea, la circulación no abastece una oxigenación plena del corazón. En una primera etapa genera episodios de isquemia del corazón, que es que hay sectores que sufren porque les está llegando poco oxígeno y eso se va a venir complicando a lo que sería los infartos cardíacos. El infarto cardíaco va a representar áreas del corazón, los cuales sus arterias han sido obstruidas, sea por engrosamiento de pared, menos frecuente la formación de trombos, pero que van a venir a hacer que un segmento del corazón deje de latir. El corazón late plenamente toda la vida, por lo tanto, si un sector deja de latir, los sectores anexos van a venir a intentar compensar eso, y si la lesión es muy marcada, ya puede producir un sector totalmente necrosado, muerto, y puede incluso llegar a perforar este corazón, ya al extremo. Encuentro la arteria aorta, que está desprendiendo dos arterias para lo que se presenta el corazón, la coronaria del lado derecho, la coronaria del lado izquierdo. La coronaria del lado derecho es larga, ni bien sale, se origina de la valva, o más bien del seno coronario, se llaman los espacios dentro de las valvas del lado derecho. Este seno, más bien, no sé, bueno, el orificio valvular, se me dio la palabra. Ni bien sale esta arteria, va a discurrir por el surco aurículo-ventricular derecho. Abarca todo este surco, llega hasta la cara derecha del corazón, gira, aquí la volvemos a ver, se coloca en la cara inferior del corazón hasta llegar a estar delante de la cava inferior. Justo llegando acá se encuentra con el surco en cruz, cruciforme, donde el seno coronario está desembocando en la cava inferior, gira. Esta no la tomamos en cuenta acá, gira,
y se dirige hacia la punta del corazón, cambiando en este punto de nombre. Hasta acá se llamaba coronaria derecha, después gira y va por el surco interventricular inferior o posterior, asumiendo ese nombre, la arteria interventricular posterior, primordialmente se la llama. ¿Ya? Sus ramos van a ser los siguientes. Va a desprender lo que puede ser la arteria principal del corazón, la que le da su dominancia, que va a ser el ramo atrial o auricular anterior. Este se origina como un ramo ascendente de la arteria coronaria derecha. Acá la proyecto, asciende hacia arriba y me va a venir a irrigar el surco terminal, el cual por dentro era la cresta terminal, y ahí se localizaba el marcapaso del corazón. Si esta arteria se daña por cualquier motivo, el nodo sinusal deja de percibir irrigación y va a dejar de enviar señales para que el corazón se contraiga de manera adecuada. Esta irrigación es de la coronaria derecha en un 60% para muchos autores. Ese valor puede cambiar de libro a libro, y en un 40% puede venir desde la coronaria izquierda, dirigiéndose detrás de la aorta para irrigarme este surco. Un 40% de la coronaria izquierda, pero generalmente viene de la coronaria del lado derecho. Luego desprende otros ramitos, atrial lateral y hacia atrás, este otro que correspondería a atrial posterior. 3 ramos para las aurículas en lo más constante. Puede haber algo más, puede haber algo menos, eso es variable, digamos, pero estamos yendo a lo más común. Para los ventrículos, regularmente las ramas se llaman ramos descendentes. Descienden hacia abajo, hacia los ventrículos, por lo tanto se llaman ramos ventriculares. Los ramos ventriculares van a ser la primera, que me irriga el segmento denominado cono arterial, la arteria del cono arterial, o también llamado ramo pulmonar, que me irriga estas paredes. En lo más constante. Puede haber algún ramo más chiquito para la pulmonar, pero esta casi siempre se la encuentra. Los segundos son ramos ventriculares. Destaca uno que sale justo en el borde o cara derecha del corazón, se llama marginal derecha, ahí está. Luego gira el corazón, va a desprender unos ramitos pequeños ventriculares antes de convertirse en interventricular posterior. No muy constante, suele salir esta rama. Esta rama es anexa, no muy constante, por eso decimos, pero sale esta rama que me irriga primordialmente el ventrículo del lado izquierdo, saliendo de la cara posterior del ventrículo del lado izquierdo, saliendo de la coronaria derecha. Ramos ventriculares izquierdos también se denominan a estos. Y ahí esta arteria termina. Cuando se ha transformado en arteria interventricular posterior, como quiera que las paredes de los ventrículos son gruesas, principalmente del izquierdo, va a generar arterias, primero, ventriculares, y ramos que perforan el tabique, que se llaman ramos septales. De aquí, la segunda septal genera importancia. ¿Por qué? Porque me va a venir a irrigar el nodo auriculoventricular. Aquí veo la izquierda, esta es la interventricular posterior, y está generando la primera y la segunda septal, que está llegando hasta el nodo auriculoventricular. Por lo tanto, la coronaria derecha estaría irrigando a ambos nodos. Y por lo tanto, cuando llega a ambos nodos, se llama la arteria dominante del corazón. Aquí veo lo mismo, la coronaria derecha, un ramo atrial anterior, atrial lateral, y atrás sería el ramo atrial posterior. Estos son los ramos ventriculares, la marginal del lado derecho gira, acá la veo, esta es la marginal, llego hasta el surco cruciforme, gira hacia abajo, interventricular posterior, y da ramos ventriculares también en este dibujito que estamos encontrando. Del otro lado, la otra coronaria izquierda, es esta. Ni bien sale, se divide en un ramo que se dirige por el surco auriculoventricular, se denomina interventricular anterior, y la otra rama bordea lo que representa la aurícula del lado derecho por debajo de la pulmonar izquierda inferior, y esta rama se la denomina circunfleja. A diferencia de la derecha, que es muy larga, esta es muy corta. La rama interventricular anterior da ramos ventriculares para las paredes laterales del cono arterioso, y una arteria que va paralela al surco, se llama la arteria diagonal. Bueno, no tan paralela, se separa de forma diagonal. Y la interventricular anterior, que también da ramos ventriculares, y como vemos en esta, también ramos septales que me irrigan el tabique interventricular. No hay más ramas de estas. Termina cerca la punta del corazón, regularmente no se anastomosa,
con la interventricular posterior. El otro ramo, esta se llama la arteria circunfleja. Esta, o puede salir de la coronaria izquierda, da el ramo arterial anterior, que a veces, 40%, va a llegar hasta el nodo sinusal o al surco terminal externamente hablando. Va a desprender arteriales anteriores y va a desprender estas, que son ramos ventriculares. De estas, una va por el borde izquierdo del corazón, correspondería, la cara izquierda del corazón, correspondería esta, que es la arteria marginal izquierda, igual que en el otro lado. Y va a venir a terminar en el lado izquierdo, volver al anterior, acá, esta gira, se da la vuelta y da ramos que irrigan el ventrículo del lado izquierdo. Regularmente estas dos no se tocan de la forma más común. Y ahí queda irrigado el corazón. Un principio a nivel de cardiología, el estudio del corazón principalmente, es que las arterias generan ramos casi terminales. No existen anastomosis entre lo que se presentan arterias, aunque a veces encontramos pequeñas anastomosis, pero por regla se considera que no hay anastomosis importantes, debido a que la clínica manda eso de que cuando una arteria se obstruye casi siempre hay lesión. Regularmente en otros órganos, una circulación colateral, quiere decir las anastomosis arteriales que pueden haber, pueden compensar un flujo sanguíneo en un determinado sector, pero si es que estas son pequeñas, como en el corazón, que no existen, entonces vamos a encontrar diferentes tipos de bloqueos, de obstrucciones en estos segmentos, que generan que el corazón no lata de forma adecuada debido a la isquemia, que ocasionaría un estrechamiento principalmente de las arterias. Ahora, ¿por qué es importante esto? Todo lo que hemos visto ahorita a nivel arterial, porque en estudios del corazón que se denominan angiografías, ingresan hacia las arterias del corazón externamente. Normalmente se entra por arterias, por venas, se intenta llegar a los lugares de obstrucción ya previamente diagnosticados y se producen dilataciones a nivel de estas arterias. Por lo tanto, normalmente cardiólogo intervencionista que hace ese procedimiento, el cual tiene que estar plenamente entrenado en hacerlo, o sea, haber hecho muchas veces, primero visto, luego hecho estos procedimientos, tiene que llegar al corazón, su conocimiento, ahora sí, de muchas otras ramas más pequeñas que hay acá, tiene que ser pleno porque tiene que llegar hasta estas arterias mediante sondas, diremos, y llegando a estas arterias producir dilataciones, generalmente por placas de ateromas, romper las placas de ateroma y repermeabilizar una arteria que durante mucho tiempo ha estado obstruyéndose de manera gradual, generando primero isquemia y pudiendo generar también infarto de este sector. ¿Dudas? Nada. Pasamos a venas del corazón. No hay venas, hay una sola vena. La vena se llama, o se origina, en esta que se llama la vena interventricular anterior. Esta vena se localiza en el surco interventricular anterior, va a ascender por esta hasta llegar al surco auriculoventricular, gira en este surco y discurre por él, hasta llegar a la cara izquierda del corazón. Dándose la vuelta, esta vena ya cambia de nombre y se denomina vena coronaria mayor. Recibe a una vena del ventrículo del lado izquierdo y una vena que atraviesa la aurícula izquierda de forma oblicua. Se llama la vena oblicua, también denominada la vena de Marshall. Entre las tres se dilatan bruscamente a esta vena coronaria mayor y esa dilatación se la denomina el seno coronario. El seno coronario discurre por la cara posterior del surco auriculoventricular. Recibe a la vena coronaria media, también se la llamaría interventricular posterior, y a la vena coronaria menor, que también la podemos llamar auriculoventricular del lado derecho, justo antes de desembocar en la aurícula derecha, en la porción interna donde está desembocando la vena cava superior, generando que todo el flujo sanguíneo del corazón desemboque a este nivel. ¿Ya? Esta recoge la sangre tanto de los dos ventrículos, de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, que sigue la otra parte de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, y del surco interventricular posterior, y la cara lateral de lo que representa la aurícula y el ventrículo del lado derecho. Todas estas desembocan. Pero hay un sector que no está recogiendo la sangre, diremos de la porción anterior del ventrículo del lado derecho. He aquí que aparecen varias venitas pequeñas que van a ascender hacia arriba y directamente drenan la sangre del ventrículo del lado derecho en la aurícula derecha.
A estas venas se las denomina venas cardíacas mínimas y se abren directamente en la aurícula del lado derecho, generando así la distribución venosa o el drenaje venoso de lo que estaría correspondiendo a este corazón. Ya. Ya vimos, esta es la misma disposición, tengo la formación de la vena coronaria mayor, la unión de las tres que me forma el seno coronario, y están desembocando en la aurícula del lado derecho. Este esquema es mucho mejor también, Duvier la hace, me forma la disposición, cómo gira, se une con las otras venas, la dilatación se llama seno coronario y termina en la aurícula derecha, y las venas pequeñas que se llaman venas cardíacas mínimas. El drenaje linfático del corazón le es propio, tenemos un ganglio linfático ubicado principalmente, o sea, no hay linfáticos propios dentro del corazón, principalmente están distribuidos en la periferia del mediastino, encontramos linfáticos cava, linfáticos bronquiales y linfáticos que están alrededor de la arteria aorta, periféricos a lo que representaría la bolsa pericárdica. Aquí están llegando los diferentes linfáticos del corazón que siguen el mismo trayecto arterial que nosotros vemos. Un estudio de angiografía que me muestra la coronaria del lado derecho, la disposición que está haciendo por el lado derecho del corazón, hasta volverse interventricular posterior y dar sus ámbitos terminales. El flujo se ve regular en este estudio que se llama angiografía cardíaca, ¿ya? Y vemos lamitas pequeñas, igual como los ramos atriales, por ejemplo acá. Cuando se ve una obstrucción, vemos cómo el flujo se acorta en determinado segmento, y es el lugar donde el cardiólogo intervencionista tendría que llegar. Entonces veo la coronaria derecha en su trayecto formando casi como un asa en cubo con 4 puntas. Veo acá, cómo se vuelve interventricular posterior y acá está la punta del corazón, está. Y esto que sería, damos para el ventrículo del lado izquierdo. En el otro lado encuentro la coronaria del lado izquierdo, dividiéndose en interventricular anterior, esto corresponde al interventricular anterior y circunfleja, que termina como un ramo para el ventrículo del lado izquierdo y da la marginal izquierda, que en este caso sería esta. Muchísima práctica, muchísima habilidad para poder venir a desobstruir estos, pero esa habilidad se la va ganando poco a poco, un conocimiento pleno en el corazón, y hacer procedimientos siempre de estos viendo y siempre con las medidas de seguridad que se necesitan. Ahora, el corazón se inerva. Si bien el corazón, al comienzo decía en definición, es importante saber que el corazón es autónomo. O sea, los nervios directamente al corazón no ingresan. Pero entonces, ¿qué es el sistema de conducción del corazón? El sistema de conducción del corazón son músculos que dejan de hacer función de contracción. La función principal del tejido muscular y del tejido muscular cardíaco es la contracción. Pero para el sistema de conducción del corazón también es músculo. Pero este músculo ya se especializó, deja de contraerse y se dedica únicamente a conducir los estímulos nerviosos que lleguen hasta este corazón. A esas fibras, son fibras normales, difícil de disecar, o de colorear incluso, pero son fibras musculares que ya no se contraen, sino conducen la electricidad que le llega al corazón, y es a estas fibras específicas que se las denomina sistema de conducción del corazón. Están organizadas de la siguiente forma. Vamos a encontrar en el surco terminal un nodo, una elevación localizada en la cresta terminal y se la denomina nodo sinusal. Este nodo sinusal va a generar 3 vías que se dirigen por las paredes de la aurícula derecha, una vía anterior, lateral y medial. Perdón, anterior, posterior y medial. Estas van a venir nuevamente a unirse justo antes de atravesar el tejido fibroso del corazón. Ya es aquí, ese punto de unión vuelve a generar una dilatación que se llama nodo aurículo-ventricular. Para regularizar la contracción de ambas aurículas de este mismo nodo sinusal, sale otra fibra más que se dirige hacia la aurícula izquierda y genera su contracción. Entendiendo bien, el estímulo eléctrico llegará al nodo sinusal y rápidamente las fibras que van de nodo a nodo, por eso también se las llama fibras internodales, pero se agrega una fibra más que va a la aurícula izquierda, transportan ese estímulo eléctrico.
A ese proceso se denomina despolarización cardíaca. Después de la despolarización, ya hablando fisiológicamente, entrada de calcio, salida de calcio, etcétera, el estímulo llega a acumularse en el nodo auriculoventricular. Este tiene una particularidad, como que el estímulo eléctrico, que regularmente va en una sola vía, retrasa ese estímulo. Ese retraso de milisegundos va a hacer que la energía que ya pasó de nodo sinusal auriculoventricular pase a todos los músculos pectíneos en este caso, y estos comiencen a contraerse sin que el estímulo entre al ventrículo. Por lo tanto, se va a producir contracción de la aurícula, pero no del ventrículo. Una vez que la aurícula se ha contraído, este nodo recién pasa el estímulo por este solo lugar, el trígono, que era el tejido fibroso del corazón, a través del haz de His hacia los ventrículos. Por lo tanto, la aurícula ya se contrajo y el estímulo recién está entrando al ventrículo. Este estímulo, una vez que entra por lo que se llama el haz auriculoventricular o haz de His, y luego se va a dividir en una rama derecha para el ventrículo derecho e izquierda para el ventrículo izquierdo. La rama derecha se dirige por la parte derecha del tabique interventricular, se desprende de esta a través de la trabécula septomarginal y se dirige hacia el pilar anterior. Una vez acá se distribuye en fibras delgadas que abarcan a todo el ventrículo, que se llaman las fibras de Purkinje. En el lado derecho es una sola. En el lado izquierdo se divide en dos ramas, la rama derecha y la rama anterior y la rama posterior de la rama izquierda de las de His, y cada una se está dirigiendo hacia un pilar, y luego de llegar a la base del pilar se divide en las fibras de Purkinje que abarcan a todo el corazón. Ahora, si bien este sistema es autónomo, el nodo sinusal genera una frecuencia, lo que sería la frecuencia cardíaca normal, 60 a 90 latidos por minuto. El nodo auriculoventricular tiene capacidad de hacer contraer también al corazón, pero su frecuencia es mucho más lenta, es mucho más baja. ¿Ya? Y genera una frecuencia de entre 60 a 70 latidos por minuto, más o menos. Esto hace de que el marcapaso principal sea este. Si por alguna situación este se bloqueara, el nodo auriculoventricular asume el papel del nodo sinusal y es él el que manda el latido cardíaco. Ya se necesita más conocimiento. El electrocardiograma me mostraría ausencia de ondas P, por ejemplo, con latido ventricular normal, el cual determinaría una prevalencia o un dominio del nodo auriculoventricular, ya que no existiría fibras internodales que están transportando el estímulo eléctrico. Primero base, aprenderemos esto bien, después que aprendan, empiezan a profundizar la fisiología para intentar entender el electrocardiograma. Ahora, si bien estas fibras, el nodo sinusal automáticamente, sin necesidad del sistema nervioso, puede empezar a emitir señales a esta frecuencia. De hecho, muchas pruebas, por ejemplo, que se hacen, y muchas veces sin entender bien este concepto, se realizan en algunos años, se realizaba, ya hasta prohibido, creo, pero una de las pruebas era agarrar una rana, un animalito, abrirle el esternón, teniéndolo vivo todavía, por piedad se le bloqueaba la médula, el tronco encefálico para que no tenga dolor, prácticamente se lo mataba, y se le sacaba el corazón, se ponía en soluciones con electrolitos, calcio, potasio, etcétera, y se lo dejaba, y se ve cómo el corazón puede seguir latiendo después de extraído del cuerpo. Me acuerdo de Mortal Kombat, Kano sacaba el corazón de sus víctimas y lo mantenía latiendo, mostrando, no sé si han jugado todavía ese juego. Eso sí se da, pero el corazón requiere el control del cuerpo, o sea, no es que esté aislado, no es que se aparte y diga, hago lo que quiero, requiere el dominio del sistema nervioso autónomo. Y ese dominio se va a dar específicamente por el simpático y el parasimpático. El simpático específico del corazón va a estar dado por los ganglios cervicales medio e inferior, que mandan fibras que se las denomina plexo cardíaco superior, específicamente simpáticas para el corazón. Si hay simpático, tiene que haber parasimpático. Y el parasimpático da fibras cervicales también, en el cuello quiere decir esto, que van a bajar hacia el corazón, como también plexo cardíaco cervical, ¿ya? O superior.
El simpático va a acelerar la frecuencia cardíaca y el parasimpático va a disminuir la frecuencia cardíaca, pero actuando a nivel del nodo sinusal que está en el surco terminal, que sería este sector. Viene el sistema nervioso, actúa a nivel del nodo, las fibras internodales se dirigen por este al nodo auriculoventricular, de aquí se genera o sale el haz de His, se divide en rama derecha e izquierda y se produce la contracción cardíaca. ¿Cómo hace un solo estímulo? Para hacer latir primero al aurículo y luego al ventrículo, gracias al nodo sinusal que produce un retraso en milisegundos del estímulo eléctrico desde el nodo sinusal al aurículo ventricular, generando primero una contracción de la aurícula y luego recién la contracción del ventrículo. El Chagas como enfermedad viene y diremos así, es muy solo ejemplo, viene y se lo come a las ramas del sistema de conducción, generando bloqueos. Quiere decir que el estímulo puede bloquearse principalmente por Chagas. Tengo bloqueo de rama izquierda, anterior, posterior, o tengo bloqueo de rama derecha. El corazón, si se bloquea, va a latir, sí. ¿Por qué? Porque las fibras de Purkinje del otro lado igual van a llegar a las fibras de Purkinje del otro lado, porque estas sí se tocan, y por lo tanto, así hay un bloqueo, va a venir el estímulo, y por la otra vía también va a llegar acá. Por lo tanto, el corazón puede seguir latiendo mucho tiempo después incluso de los bloqueos, pero ya pierde efectividad en su contracción. Por lo tanto, ante actividades extremas, deportes, etcétera, el corazón va a tornarse insuficiente. ¿Por qué? Porque el latido no va a ser plenamente sincrónico si es que hay algún tipo de bloqueo. Me apuraré, mi batería se va a morir. Tengo el sistema de conducción acá, nodo sinusal, vías internodales, auriculoventricular. Veo la rama derecha por el lado derecho del tabique interventricular, la rama izquierda que perfora el tabique interventricular en la unión de su porción membranosa y muscular, aparece en el otro lado y se distribuye hacia las fibras de Purkinje. Este es un ejemplo de lo que es el sistema de conducción del corazón. Tengo el nervio vago que da fibras, principalmente formando esto que sería el plexo cardíaco cervical o superior. De los ganglios torácicos salen otras fibras que se las denomina plexo cardíaco inferior. Algunas, muy pocas, entran al corazón, pero la mayor parte se dirige al resto de vísceras del mediastino. Por lo tanto, generalmente la inervación es por el plexo cardíaco superior para el corazón y del plexo cardíaco inferior para el resto de vísceras torácicas. El simpático, que forma el cordón simpático. Con azul, el parasimpático viene del vago. Vemos que forman las fibras del plexo cardíaco superior al ganglio estrellado, como el plexo cardíaco superior principalmente al corazón, y otras que forman el plexo cardíaco inferior al resto de vísceras también del mediastino en este caso. En anatomía de superficie vamos a ver la proyección del corazón. Esa proyección es importante porque me ayuda a determinar los puntos de auscultación. La aorta saliendo se dirige hacia la izquierda y hacia la derecha, callado la arteria aorta ascendente, luego gira, se coloca detrás de la pulmonar y baja hacia abajo, lo que genera que su mayor audición se dé en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. La arteria pulmonar sale del corazón, se dirige a la izquierda y se divide en rama derecha e izquierda, justo en el punto proyectado en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Es ahí donde se tiene que auscultar. Mi punto de referencia es la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, que se lo denomina ángulo manubrio esternal o ángulo de Lewis. Voy al tercero, voy al cuarto, voy al quinto espacio intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo, ahí se encuentra la válvula tricúspide. Y casi debajo del pezón, quinto espacio intercostal, la clavícula, trazo una línea hacia abajo, línea medio clavicular, encuentro la punta del corazón, donde se ausculta plenamente el latido de la válvula mitral, por lo tanto genero 4 puntos. Punto aórtico de auscultación, punto pulmonar, punto tricuspidio y punto mitral. Perdón, cachito. Eso genera también la zona cardíaca, que es delimitado por 2 líneas, segundo espacio intercostal, cuarto espacio intercostal en el lado derecho, segundo espacio intercostal, lado izquierdo y punta del corazón, casi por debajo del pezón, que me genera toda el área cardíaca más utilizada cuando se hacía palpación del corazón. Es necesario que lo aprendan, pero no se hace necesariamente en la actualidad. Algo de clínica, hasta ahí sería el tema.
estamos viendo una placa de tórax normal, donde voy a ver el aire traqueal, las clavículas, las diferentes costillas. En inspiración se las ve más horizontales, la densidad hueso, grasa, aire y líquido. Me va a generar la imagen de la silueta cardíaca. No veo, pero se nota la presencia del diafragma como un límite entre tórax y abdomen. Tengo lado izquierdo, lado derecho, es una placa regular para ver corazón, se llama placa PA, y me va a generar la visualización de dos arcos, un arco de la aurícula derecha que se estaría proyectando en este sector, y arco de la arteria, y arco aórtico que la aorta saliendo se está proyectando más o menos a este nivel. Dos arcos en el lado derecho. En el lado izquierdo, arco de la arteria aorta, primer arquito. Segundo arco, arco de la arteria pulmonar. Tercer arco, arco de la aurícula del lado izquierdo. Y el cuarto, más amplio, el arco de la aurícula izquierda. Eso me genera la silueta cardíaca. Ya igual, o sea, no tan utilizado en la actualidad también ya por parte cardiológica, se enseña todavía lo que representa la medición del índice cardiotorácico. Este índice se saca mediante una fórmula, índice cardiotorácico, donde se trazan 3 puntos, punto A, punto B, punto C. El punto A se traza de la parte más alta del arco de la aurícula derecha hasta una línea que esté al medio del corazón. Para esto, obviamente, la placa tiene que estar muy, muy bien tomada. Luego se traza otra línea desde el lugar más alto del arco del ventrículo izquierdo hasta la línea media, y la tercera línea se traza desde un lado hasta el otro del tórax. Entonces, se mide, se suma la línea A, la línea B, y se divide entre la línea C. Si el valor es entre 0,51 y 0,55, si está por debajo, está normal. Si está en este tamaño, cardiomegalia, crecimiento del corazón, grado 1. Si está entre 56 a 60, grado 2. Entre 61 a 65, grado 3. Y más de 65, grado 4. Hay métodos más específicos en la actualidad, pero es el que regularmente se utiliza, o utilizarían ustedes también. Esto para tener una referencia en un primer nivel de atención, donde no tengan necesariamente más que rayos X para poder desenvolverse, ecocardiógrafos, etcétera. Son más privativos de un tercer nivel, algún segundo nivel capaz para tener, pero principalmente un tercer nivel de atención. Vemos acá un corazón, veo algo que siempre tengo que ver para la presencia de líquido en tórax, que son los decesos o ángulo-costofrénicos y los decesos pericardicofrénicos. Cuando hay líquido en cavidad torácica, estos suelen desaparecer o borrarse, ¿ya? Generando la sospecha de presencia de líquido en las cavidades torácicas. Ve el aire traqueal levemente desplazado hacia la izquierda. Estas líneas blanquecinas es la trama bronquial. Ya en clases, en otros eventos, se la va a describir de mejor forma. Aquí tengo un crecimiento cardíaco. Siempre tengo que acordarme, aquí está la aurícula derecha. Este sector, solo acá, no lo vemos plenamente en la placa. El ventrículo derecho. Aquí forma un arco la aurícula izquierda. Y esto es el ventrículo izquierdo. Por eso la importancia de conocer su posición. Aquí tengo, si trazo una línea media, fíjense, no está en la línea media. ¿Me escucha, doctor?